Estamos aquí con una de las autoras del libro, de uno de los libros más interesantes, o el más interesante que leí en este año. Se llama Los Oesterheld, para arrancar, contextualizar, pero lo más interesante de esto es que no solamente habla de Héctor, ¿no es cierto? Héctor Oesterheld, que conocemos como historietista, guionista, que ha trabajado con ilustradores magníficos, sino que reconstruye la biografía y el devenir de una familia entera. Estamos hablando también de su mujer y de sus hijas, ahí con un detalle que es casi una biografía, un diario de vida, yo le diría, como con una cotidianidad que reconstruye también un clima de época, y eso me parece una de las cosas más brillantes de este libro. Bueno, nada, te quiero dar la bienvenida aquí, Alicia Beltrami, Ofrendas Urbanas. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola, bienvenida. Muchas gracias. Y también por la presentación, muy elogiosa. El libro aborda la historia de una familia. Es la primera vez que está como abordado familiarmente, porque es la historia de Héctor Oesterheld, un historietista muy reconocido a nivel nacional e internacional, que revolucionó el mundillo de la historieta, digamos, en la década del 50, durante la edad de oro de la historieta, y que fue el creador del Eternauta, entre otras tantas historietas. Morcinder. Exacto. Obrazas. Que en la década del 70 empezó a militar con sus 4 hijas, mujeres, en Montoneros, y los mataron a todos, desaparecieron. A ellos 5, a 2 chicos, 2 nietitos que las 2 de las chicas estaban embarazadas cuando las desaparecieron, y todavía se buscan 2 de esos nietitos, y a los yernos de las chicas. O sea, 10 personas desaparecidas en una familia. Sí. Sobrevivió Elsa. Total. Familia entera. Sobrevivió Elsa, la mujer y madre de todas las chicas, y 2 nietos. Elsa crió a uno de ellos, que se llama Martín Mórtola, y Fernando Araldi lo criaron los abuelos paternos. Mirá. Elsa sobrevivió básicamente porque tenía que criar a ese niño, ¿no? A pesar de su dolor, podríamos decir. Exacto, ¿no? Y con su dolor, digamos, sobrevivió. Y también buscando como verdades, ¿no? Y intentando hacer justicia. Ella perteneció a Abuelos de Plaza de Mayo hasta que falleció en el 2015. Y mucho de este libro está enfocado en la militancia. Hay un recorte estructural desde el año 71 al 77, porque en ese tiempo fue cuando las chicas, que eran todas veinteañeras, terminan de conformar su personalidad. Entonces nos pareció interesante enfocar ahí, por la militancia, porque era algo que nunca se había enfocado en esta historia. Siempre se abordaba mucho la vida de Héctor solo, claro, como él, historietista, pero no la familia, claro, porque además eran muchos desaparecidos a los que había que reconstruir sus vidas, y es de mucha responsabilidad reconstruir vidas de alguien que no está, que no tenés su voz, que tenés que reconstruir con retazos, con miles de relatos, con decenas de relatos. También había cartas, que por suerte accedimos a esa información, que era como de primera mano, ¿no? Nos permitía leerlos, claro, ver cómo... Y cuando te referís a los miles de relatos, ¿a quiénes? ¿De quiénes, digamos? Dije miles, exageré. Bueno, no, pero ¿qué personas fueron las que aportaron? Bueno, Elsa, me imagino, la mujer y madre. Y fueron como 200 personas. Sí. Muchos compañeros de militancia, amigos de la infancia, vecinos, novios, exnovios, amigas de Elsa, amigas de las chicas, y muchísimos compañeros de militancia, de Héctor y de las chicas, y familiares. Lo que pasó es que nos encontramos durante la investigación, como abordamos la militancia, con el sistema de tabicamiento, que significa que cada militante, o sea, existía un sistema que es por seguridad, que los compañeros que militaban no sabían nada de la vida de las chicas, claro. Inclusive muchos no sabían su nombre verdadero, claro, nombres de guerra, y claro, bueno, porque si alguno de ellos era secuestrado, era el único modo de intentar preservar a sus compañeros mediante la tortura, para no sacar información, no delatar a sus compañeros. Claro. Entonces, eso nos complicó un poco la investigación, porque teníamos que hacer muchas más entrevistas que personas que nos daban un poquito, un tiempo compartido, a lo mejor mínimo.
pero nos daban el nombre de otro compañero que los conocía y nos contaba otro relato, otro poquito. Entonces íbamos armando como un rompecabezas que finalmente terminó como enriqueciendo. O sea, fue mucho laburo, pero el volumen de información fue tanto que teníamos ese nivel de detalle que después enriqueció la escritura, porque nada, sabías hasta cómo se pintaban los labios una de ellas. Pero ¿quiénes fueron los primeros que abrieron esas redes? Empezamos, bueno, con los nietos sobrevivientes, que ellos nos contaron así como generalmente, de modo genérico, ideas, ¿no? De sus padres, lo que habían reconstruido ellos a través de Elsa, también con Elsa. Y también empezamos con vecinos de ellos, que uno de ellos, Miguel Fernández Long, había sido pareja, se había casado con Beatriz, y Pablo era muy amigo, también su hermano, eran vecinos, eran muy amigos de Héctor, y entonces nos daban mucha información sobre esa época, sobre la infancia de ellas, sobre, bueno, como vecinitos, ¿no? Y después fueron creciendo juntos. Vamos a escuchar una sorpresita para vos. Con Alicia solemos decir que el libro salió en determinado tiempo porque cada libro tiene su tiempo, ¿no? Quizás probablemente no lo podríamos haber hecho antes porque hubiera sido muy difícil hablar con los sobrevivientes, con los testigos, con los que participaron de la militancia de los 70 sin haber tenido previamente todo el trabajo de recuperación de memoria que se hizo durante los gobiernos kirchneristas. Este libro tuvo, como esa conjunción de cierta pareja perfecta para hacerlo, no porque seamos nosotras perfectas, sino porque de algún modo nos complementamos, como en las historietas Oesterheld, que el héroe nunca puede hacerlo solo, porque de hecho no hay un solo héroe, sino que es colectivo. Entonces, cuando había que escribir, a mí me encanta escribir, cuando había que investigar, a ella le encanta investigar, cuando había que por ahí tratar con algunos testigos que eran más duros, yo la mandaba a ella, porque es más dulce, porque es más conciliadora, cuando había que pelear algo, iba yo, porque por ahí tengo una personalidad un poco más avasallante, por decirlo de algún modo. Y así 5 años, ¿no? Incluso hasta en el tono de la escritura, ¿no? Cuando arrancamos, increíblemente, las dos sabíamos perfectamente por dónde había que ir y ya estábamos completamente sintonizadas después de tanto tiempo haber estado trabajando juntas. Yo la verdad es que la escritura en colaboración la recomiendo fehacientemente porque enriquece siempre y además mejora cualquier cosa que uno haga, la mirada del otro. Yo creo que Ali fue mi pareja perfecta. Qué grande. Wow, qué declaración de tu pareja perfecta. Sí, después de 5 años. No consigue no, digan la verdad. Fue difícil igual, no estoy hablando de... Pero no la dupla. Claro. O sea, fue difícil la investigación, porque es una tragedia también, y porque es compleja esto, reconstruir vidas. Pero estuvo muy bien hacerlo con Far. Si tuvieras que tomar, 3 o 4 momentos así claves en la familia que definieron un poco, esto que decías, ¿no? De también una familia típica de clase media que vivía en zona norte, en Bécar, cómo hicieron su camino ahí hacia una vida revolucionaria, ¿no? Sí, uno siempre tiende a ver eso como puntos de inflexión, ¿no? Quiere ver eso, pero en realidad esto es más como un proceso. Hubo momentos, obviamente, pero siempre lo que intentamos es mostrar ese proceso, porque siempre se fue dando como de un modo muy dialéctico, digamos, la historia entre Héctor y sus hijas. Siempre nos preguntan cómo es que quién influyó a quién, digamos, quién los llevó a quién a militar, Héctor o las chicas. Y en realidad, desde un inicio, Elsa y Héctor educaron a esas mujeres, esas chicas, esas niñas, para que crecieran con una mirada, con empatía social, creciendo en la justicia social, en ayudar al otro, con intereses culturales, ávidas de todo. Entonces, en un momento en que el contexto se politizaba y Argentina particularmente y la juventud se politizaba, las chicas
era como naturalmente que iban a era casi meterse, inevitable. exacto, en esa acción, ¿no? Y Héctor también fue como evolucionando y virando su pensamiento más bien de lo más pasivo a lo más activo, pero él siempre fue un humanista. Desde la época más apolítica, digamos, de algún modo, que era como más de un intelectual en la década del 50, que hablaba con una cierta distancia de la acción política, y después hasta cuando se fue comprometiendo, y no lo hizo en los 70, lo empezó a hacer gradualmente ya en los 60, ¿no? Entonces, ahí sí hay en los 60 una crisis de su profesión, porque entra en crisis el mundo de la historieta. Entonces hay como un momento, un primer quiebre como personal de Héctor, sintiendo que el mundo no estaba bien, lo que estaba pasando, ¿no? Que había que comprometerse más, y él siguió, digamos, comprometido en su pasión, que era escribir historietas, pero bueno, estaba como más desilusionado con el contexto, y ahí empezó a virar también más hacia una mirada más política, ¿no? Ahí empieza a escribir por primera vez una historia política, que es la historieta sobre el Che Guevara. La historieta. Totalmente. Me interesa saber cómo, digamos, además siendo una historia trágica, densa, con mucha información, con mucho trabajo que tuvieron que hacer, ¿cómo afectó, cómo interpeló esto en tu vida, particularmente en la vida de ustedes? Me imagino que sí, fue mucho tiempo, 5 años. En 5 años pasan muchas cosas, que además te pasan de todo en tu vida personal, paralelamente a la lectura del libro, ¿no? Pero había un paralelo, me imagino que estaría filtrado por todos lados, ¿no? Muy atravesado por el libro, y el último tiempo casi tomado por el libro, los últimos años. Quizás los primeros 2, todo es mucho más tranquilo, porque empezás a meterte en tema. Pero después ya no, y soñás con ellos y... Eso me imaginaba. Sí, es una locura. Ingresás en un universo que no es el tuyo, pero estás tanto hablando sobre eso, y investigando y analizando, que empieza, claro, o sea, todo se mezcla. Y es inevitable que no salgas cambiada de este trabajo, pero además es inevitable que te pongas triste, porque aunque tomes o que ingreses en ese universo ya con una mirada de investigación, es una tragedia. O sea, investigás sabiendo que termina mal. El destino, claro. Es la estructura de la tragedia, que ¿no? los Saber el termina destino. Asesinando, matando, y bueno, entonces lidiar con todas esas emociones, y además de muchos, bueno, de Elsa, de los nietos, de muchos amigos, que para todos esta familia fue como alguien que los marcó muchísimo. Entonces, y además lo que pasó durante la dictadura, digamos, hablamos con muchas personas que estuvieron atravesadas, que fueron torturadas, que pasaron por todo lo que sabemos que pasó durante ese tiempo, y que quedan marcados. Entonces, inevitablemente a vos te afecta eso. Y fue durísimo hacerlo. ¿Qué ofrenda nos puedes dejar para cerrar esta nota? ¿Qué ofrenda? Cuando me contaron que tenía que hacer una ofrenda urbana, dije, bueno, a ver, ¿qué recuerdo? Y me parece que está bueno, que tiene que ver con lo urbano, con esta ciudad, que cuando yo soy de Córdoba, de Las Varillas, de un pueblo chiquito, una ciudad chiquita. Entonces, nada de tonada tenés. No, porque es cercana a Santa Fe. Entonces está como más que nos comemos las heces y esas cosas. Entonces cuando llegué a la ciudad, que vine en el 2005, salí a recorrerla. Tenía vine a hacer un máster, y creía que me volvía, pero me fui enganchando. Y tenía un librito que había escrito sobre los barrios, sí. Y salía como a recorrerlo, a verla, siempre escuchando música. Y en esa época de mi vida escuchaba mucho Prince. Entonces, como está... ¿Qué? ¿En Walkman? Sí, totalmente un cassette. Daba vuelta, retrocedía. Entonces era como que esta ciudad durante ese tiempo tenía esa luz que tiene la música de Prince, digamos, como muy, muy brillante, muy hermosa. Eso es como mi ofrenda urbana. Bueno, Alicia, con esa ofrenda y con ese color musical te vamos a despedir. Te agradecemos un montón esta nota